En donde ella ha aceptado estar hoy en el programa. No está apareciendo, esperemos que lo haga en el transcurso del programa. Confío en que pueda llegar porque es la responsable de esta agenda en Paraguay y necesitamos saber, la ciudadanía necesita estar informada de qué se trata, ¿verdad? Bueno, entonces voy a presentar a mis otros invitados que también están enterados de esto, por supuesto, desde su óptica, de su cosmovisión. Lo ideal sería tener las dos, por supuesto, pero por hoy voy a ser yo el abogado del diablo y voy a tratar de escarbar con estos profesionales para saber todo y también transmitirle a la ciudadanía. Eh, bueno, está acá en piso conmigo Héctor Acuña, él es psicólogo, director ejecutivo de la Fundación ISOS. ¿Cómo está, licenciado? Y gracias por estar en el programa. Buenas noches, Hugo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contento de estar aquí y también un saludo a toda la audiencia. Muy bien. También está con nosotros Mamela Fialo. Ella es pedagoga, activista política y columnista del Pan Am Post. Ella está vía Zoom desde Ecuador, Cuenca, Ecuador. ¿Cómo estás, Mamela? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas, un gusto estar con ustedes y un gran honor el reconocimiento y simplemente decir que esto no se reduce al Paraguay, esto es parte de un plan mundial y gracias a quienes nos dan este espacio para alertar el peligro a la familia como una totalidad. Muy bien. Bueno, la producción generó este disparador, este material que nos va a poner en contexto. Después vamos a trasladar las preguntas a los invitados del día de hoy. Vamos a ver ese material y después lo discutimos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según la descripción de la propia ONU, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron, y es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030. Incluye temas como la erradicación de la pobreza extrema, la reducción de la desigualdad en todas sus dimensiones, un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos, igualdad de género, ciudades sostenibles y cambio climático, entre otros. En Paraguay, el 17 de febrero de 2020, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría Técnica de Planificación y las Naciones Unidas suscribieron el documento denominado Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2020-2024. La Agenda 2030 aborda prácticamente todas las áreas de la actividad humana y pareciera que sus creadores ya tienen todo planificado para nuestro futuro. Sus páginas de internet oficiales, contenido audiovisual y todo lo relacionado a su marketing está lleno de colores vibrantes, pero sus textos presentan descripciones vagas que suenan bien pero carecen de claridad y logran que parezca que estamos a punto de entrar en una utopía mundial en la que se erradicarán la pobreza, la desigualdad, la contaminación, todas las formas de violencia y nunca más nadie pasará hambre o miseria. La secretaria ejecutiva de la ONU, Christiana Figueres, dijo: "Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que nos estamos marcando la tarea de cambiar intencionalmente, en un periodo de tiempo definido, el modelo de desarrollo económico que ha estado imperando durante al menos 150 años, desde la Revolución Industrial. Pero distintos sectores de la población no están convencidos y manifiestan su preocupación acerca de las imposiciones que se desean establecer bajo las directrices de organismos supranacionales, como las Naciones Unidas, la Unión Europea, apoyados por poderosas fundaciones y multinacionales. Se habla de un programa de reducción mundial conocido por ellos mismos como Perspectiva de Género, dentro del cual se busca lograr la legalización del aborto en todos los países. Una agenda universal por la que ningún paraguayo votó y cuyas implicaciones la gran mayoría desconoce, pero que se vienen implementando a través de leyes, acuerdos y planes por medio del Estado. Hay quienes opinan que la Agenda 2030 es un documento que describe de forma edulcorada y, con muchos eufemismos, una toma de control global de los gobiernos de cada nación y que los objetivos de este documento no son más que palabras clave para una agenda totalitaria corporativa gubernamental que someterá a la humanidad a un devastador ciclo de violento intervencionismo, dependencia y mendicidad estatal, mientras a costa de los individuos se enriquece a las corporaciones globalistas como la Planet Parenthood, la empresa abortista más poderosa del mundo.
Bueno, este es el material y por supuesto está a disposición de nuestros invitados para criticarlo si así lo desean. ¿Y qué tiene que ver la Agenda 2030 con un gobierno como Paraguay, por ejemplo? ¿Por qué tendríamos que aceptarlo como país? Como bien decía en el material, no es que ha sido sometido a una soberanía popular, ni mucho menos, ni representativa, ¿verdad? Bueno, efectivamente, para comenzar, Hugo, cabría decir que el comportamiento, hasta ahora por lo menos de la contraparte que fue invitada, ¿verdad? Es un comportamiento típico de estos oficiales eh, o, o de alguna forma que representan a la ONU, ¿no? Este comportamiento de evitar los debates, de evitar las conversaciones, de evitar la difusión de este plan, eh, es muy notorio cómo, a pesar de que el plan está lleno de la palabra democracia, ellos no son nada democráticos, no se exponen a debates y yo los acuso directamente, ¿no? Lo que están haciendo es antidemocrático y tiene connotaciones tiránicas, ¿verdad? De querer imponer un plan en Paraguay. Y para mencionar un poquito más, esta Agenda 2030 se llama de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, por eso es ODS, ¿no? Eh, en ella plantean de alguna forma casi utópica, leyendo el plan uno llega a escandalizarse de los matices utópicos que tiene, donde apuestan a una transformación global de todos los mecanismos de la producción económica, incluso hablan de terminar con la pobreza, con el hambre, para el 2030, ¿no? Sin embargo, cuando uno va leyendo el plan a medida que va pasando las páginas, yo lo leí todo, aquí lo tengo justamente, a medida que van pasando las páginas, uno se da cuenta de que el plan es, por un lado, es imposible llevar adelante porque es utópico, ¿verdad? Segundo, en segundo lugar, porque no considera variables económicas centrales y apuesta al intervencionismo estatal masivo y por supuesto con el intervencionismo estatal masivo viene un recorte de las libertades individuales también, ¿verdad? Entonces, hay mucho que decir sobre este plan. Traje un montón de documentos para poder mostrar y exponerles y una vez más siento que esta gente se comporte de esta manera porque esto no es democrático, ¿no? Es lamentable. O sea que no quieran debatir, porque no es la primera vez que nos hacen esto y ya me llamaba la atención, que no quieran confrontar las ideas es parte de una estrategia ya elaborada. Efectivamente, los oficiales de la ONU, Pero yo suelo verles a ellos que debaten. En otros países, por ejemplo, veo que debaten sin problema. Sí nos costó un poco y me cuesta creer lo que estás diciendo. No, efectivamente, la línea es no ir a programas de televisión donde tengan la cancha libre. Si van a tener una contraparte que les va a cuestionar, directamente no van. Y te lo digo yo porque no es la primera vez que me pasa también. Nosotros desde la Fundación ISOS a menudo hemos tratado de contactar con ellos y hacer debates, paneles, y se rehúsan, se rehúsan. Ellos quieren jugar con cancha libre. Y yo lo digo, la ONU en Paraguay quiere jugar con cancha libre y la ONU es un elemento despiadado de tiranía política en esta época contemporánea. Bueno, la verdad que muy fuerte tus palabras, me cuesta creer un poco. Mamela, ¿es así también en tu país? ¿Esto es parte de algo global? ¿Es tan perverso o sea, es tan perversa la ONU? Uno pareciera ser que la ONU lo ve desde afuera como una organización que busca la paz. Cuando se creó, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se crea para la fraternidad entre los países. Y bueno, y ahora viene este plan como que, no sé, traído del infierno, ¿verdad? O sea, me cuesta creer un poco. ¿Es así también en Ecuador? Sí, de hecho yo elegí por eso la camiseta que estoy puesta hoy, que es el de la contrarrevolución, porque yo creo fielmente que estamos viviendo un resurgimiento de lo que fue la Revolución Francesa. Y en la Revolución Francesa fueron justamente las contrarrevolucionarias las que lograron preservar la tradición en una era donde fue prohibido hasta el calendario. Y entender que desde la Revolución Francesa vivimos un proceso donde se busca convertir al Estado en un dios, en una religión, en un culto, en una secta. Y de la mano de la ONU y el globalismo es lo que se está viendo de forma descarada. Y si me pregunta el caso del Ecuador, le digo de la forma más frontal. En el caso de la pandemia que estamos viviendo y todo el control que ha sobrellevado, a países como el Ecuador nos han exigido legalizar no solo el aborto, sino cambiar nuestra constitución para garantizar este procedimiento. Es decir, en un momento donde nos están impidiendo salir a la calle, salir con el rostro cubierto para preservar la vida, están pidiendo que matemos
a los seres humanos más vulnerables de nuestra sociedad. Y eso dice muchísimo. Yo viví hasta el año pasado en Argentina, donde en medio de la pandemia el propio presidente está pidiendo legalizar el aborto. Entonces, yo creo que el fenómeno como el aborto no lo vemos en la profundidad que merece, y es precisamente darle al Estado la potestad de arrebatar la vida y determinar desde y hasta cuándo tiene valor. Y por eso rescato la figura de la Revolución Francesa, que es esa idea de darle al César lo que es de Dios. O sea que, a ver si entiendo, esto es todavía una especie de extensión de la revolución del iluminismo, en donde Robespierre quería imponer un Estado laico, un Estado regido por las luces de la razón. ¿Es una extensión de ese modelo revolucionario? Justamente es esa misma idea que nos venden de la misma manera que en su momento nos vende como el gran cambio. De la misma manera, hoy la ONU nos está planteando reformar el mundo y cambiar con el sistema imperante como fue en la Revolución Francesa. Lo que pasa hoy es que lo hace de forma tan romántica, queriendo erradicar todo lo que en verdad está mal, pero desde una gran mentira. Y la noción de progreso, del progresismo, no tiene que ver con el mayor bienestar, sino con rechazar todo aquello que viene de nuestras tradiciones. Es decir, no se trata de progreso, sino de pasos progresivos hacia el totalitarismo, comenzando por darle al Estado el poder de determinar desde y hasta cuándo tiene valor la vida. Y esto viene de la mano de un programa de control de población. Y quien controla la vida, controla todo. Quieren sembrar una idea donde hay que reducir la población mundial para salvar al planeta. Y en toda esta agenda globalista y ambientalista hay que pensar en una figura que es la sandía. ¿Y cómo es la sandía? Verde por fuera y rojo por dentro. Por fuera ambientalista, consciente, etcétera, y por dentro bien comunista, bien controlador, bien tiránico. Bueno, Yo quiero agregar algo ahí, sí, Hugo, si me adelante, permitís. justamente. Me parece muy valiosa las aportaciones de Mamela. Efectivamente, la ONU se ha convertido de un tiempo a esta parte, a lo mejor comenzó con buenas intenciones, ¿no? Como muchas veces comienzan las cosas, pero se ha convertido en un nido del comunismo más recalcitrante. Y muchos van a seguramente decirme que estoy exagerando, ¿no? Pero si ustedes se fijan en todo el plan, en toda la Agenda 2030 del desarrollo sostenible, todo el plan transversalmente habla básicamente de un avance sobre la propiedad privada de los individuos. Todo es levantar impuestos, todo es más control estatal, todo es dar más, por ejemplo, agencia o más poder a ciertos grupos como las ONGs, por ejemplo, que serían casi como los comisariados del pueblo. Hay un modelo neocomunista que se está imponiendo a través de estos órganos globalistas como la ONU, la Unión Europea, incluso que hace unos años atrás intentó imponer en Paraguay la ley de paridad, ¿verdad? Justamente este tema de las cuotas, del feminismo radical y el aborto, todo viene de la mano. Así que yo concuerdo en ese sentido con Mamela y agregaría algo más, ¿no? El globalismo moderno, que no hay que confundir con la globalización, ¿no? Que la globalización tiene que ver con el comercio y el progreso. El globalismo moderno es el hijo bastardo del internacionalismo comunista. Allá por 1948-49, cuando se crea la ONU, los intelectuales convocados eran todos de izquierda, como mínimo socialdemócrata, y en la mayor parte de los casos comunistas radicales que habían migrado a Estados Unidos, muchos de ellos. Así que yo insisto, hoy en día el nido del comunismo internacional se llama la ONU. Y si usted, señor televidente, no me cree, vaya a la página de la UNESCO y va a ver cómo personajes asesinos como Fidel Castro, el Che Guevara, el carnicero de la cabaña, Simone de Beauvoir, que era la feminista radical y por cierto marxista de carácter maoísta, son reivindicados una y otra vez en la página de la UNESCO, que es una oficina de la ONU. Entonces esto está a la luz del día, ¿verdad?
Y el comportamiento de la señora La Terza es lamentable porque ella, que se Decime, dice demócrata, debería estar aquí, ¿verdad? ¿es verdad que el Consejo de Derechos Humanos integra países como Venezuela, Cuba, o eso es una ficción? No, efectivamente, eso está en la página de la ONU, pueden verlo ustedes, ¿no? Pero esos son países que están, justamente derechos humanos son los que más crítica tienen en esos países. Permitime mostrarte Y algunas hablo evidencias. de denuncias que lo ha hecho la propia Bachelet, que no es precisamente de corte liberal. No, no, y efectivamente, yo traje algunos recortes de periódicos donde se puede notar, por ejemplo, esta es Bachelet, que hoy es comisionada, alta comisionada de la ONU. Bachelet tiene un pasado comunista y siempre se declaró comunista. Hoy en día ella dirige los asuntos más importantes de la Organización de las Naciones Unidas. Imagínense, ¿verdad? Y si ustedes ven sus tweets, por ejemplo, hay tweets sobre aborto, hay tweets, por ejemplo, sobre la famosa igualdad o el tener acceso universal a ciertas prestaciones, ¿verdad? Como salud, como educación, ¿verdad? Que todas esas cosas se pagan, no son gratis, no crecen en los árboles, ¿no? Entonces, hoy en día, yo insisto, efectivamente, el comunismo no murió con el muro de Berlín, con la caída del muro de Berlín, para nada. Las ideas comunistas siguen muy presentes. Lo que pasa es que se han maquillado, como dice Mamela, efectivamente, con un romanticismo, con un ropaje de solidaridad, de bondad, ¿verdad? Sin embargo, el atropello y el avance sobre la vida, sobre la libertad y sobre la propiedad privada de las ideas comunistas sigue ahí. Mamela, se habla mucho de que estos planes evitarían de cierta forma el abuso sexual, el acoso a las mujeres. Por eso es que se habla de un plan integral de educación sexual que debe ser necesariamente enseñada en las escuelas. ¿Esto es así? ¿Evitaría esos abusos? ¿Qué lo hace de especial? No, y de hecho haciendo hincapié en lo que acaba de mencionar mi contertulio, este personaje, Simone de Beauvoir, ella fue firmante de una carta en 1971 en el diario Liberación, del cual era dueño su amante Sartre, donde establecen que la libertad sexual se debe garantizar también para menores de edad, es decir, que no debe haber edad límite y que el sexo se debe practicar libremente entre adultos y menores de edad. Entonces, justamente los artífices de estas ideas no solo que frenan el abuso sexual, sino que lo validan. Y en ese sentido, la propia Simone de Beauvoir, a quien también acaba de mencionar, y eso es importante cuando se entiende de igualdad, como nos la presenta el socialismo y en su variante globalista, planteaba que si es que se da el mundo como ellos lo pretenden, ya no habrá hombres y mujeres, simplemente obreros. Entonces, estas ideologías, en lugar de comprender las particularidades del hombre y la mujer, tanto en su biología como en su psicología, los niegan. Entonces, eso bajo ningún concepto garantiza el bienestar de las mujeres, al contrario, las ponen en riesgo, porque no nos tratan como iguales en dignidad e iguales en derechos, sino como víctimas institucionales y demonizan al varón como victimario institucional. Y usted me pidió por cómo es la situación en Ecuador. En Ecuador se declaró al Estado salvador externo. Y por eso esto tan importante que le decía de convertir al Estado en una religión, darle esa función mesiánica. Si un padre de familia está en contra de la educación con perspectiva de género, entonces el Estado tiene la potestad de quitarle la patria potestad al padre y entregársela al Estado. Y estos derechos garantizan los derechos sexuales de los menores desde los 12 años, año en el cual deberían estar jugando y no pensando en iniciar sexualmente sus vidas. Entonces, en ese sentido, esto bajo ningún concepto garantiza el bienestar de las mujeres. De hecho, le comento, en el Ecuador se intentó legalizar el aborto en caso de violación y al último, las feministas lo que lograron fue cambiar una cláusula para que no sea necesario acusar al agresor. Es decir, llegabas y decías, fui violada, y no tenías que denunciar a nadie. Entonces habría más violadores sueltos y habría un cambio en el sistema judicial donde se persigue al inocente con pena de muerte y se deja en libertad al delincuente. Y por último, Bachelet también fue la primera directora del programa ONU Mujeres. Si es que la ONU en verdad promueve la igualdad, debería tener como mínimo ONU Hombres, es decir, una oficina dirigida a los problemas que aquejan a los hombres. Y qué mejor ejemplo que el Paraguay, donde toda una generación de varones fueron exterminados. Ustedes saben muy bien
como la desechabilidad masculina es un tema que existe, pero la ONU no. Nos habla de igualdad con un sesgo tan profundo. Mamela. Y les doy un ejemplo. Sí. Sí, dígame. Justamente sobre ese tema, es innegable también de que culturalmente los hombres siempre fueron más dominantes sobre las mujeres, lo han sesgado de derechos, existe, esa es una realidad que no se puede negar a mi modo de ver, ¿verdad? ¿Acaso no ayudaría, por ejemplo, la ley de paridad a que eso iguale a los hombres o eso es una utopía? Bueno, eso da para un tema más profundo que podría discrepar, pero no bajo ningún concepto. ¿Qué clase de igualdad estamos hablando si se nos trata a las mujeres como discapacitadas, tan incapaces de acceder a puestos de poder que necesitamos una escalerita? En México, por ejemplo, sí se aplicó esto de la paridad y ¿qué lograron? Que los candidatos varones pongan a sus esposas de candidatas. Entonces, por el mero hecho de ser mujeres, ganaban el puesto, pero era el varón el que ocupaba el cargo. Entonces, si yo le doy el cargo a una mujer por ser mujer, no estoy buscando calidad en mis candidatos, sino cantidad. Y eso no sirve para nada en cuanto a representación. Y por último, le quería decir en el anterior punto el tema de ONU Mujeres. Esto para entender muy en claro, como usted decía, para simples mortales. Esta ideología busca revertir la forma en la que pensamos. ONU Mujeres sacó un pronunciamiento donde decía el 18% de los periodistas asesinados son mujeres. ¿Y qué pasa con el restante? La gran mayoría de los periodistas asesinados son varones, pero como ONU Mujeres solo se preocupa por las mujeres, solo resalta ese 18%. Y la gran mayoría de los asesinados, silencio total. Entonces, si queremos vivir con igualdad ante la ley, que es la única igualdad real, donde se nos trata como individuos, como ciudadanos, no podemos tener organismos que exigen que se nos trate distinto por ser mujeres. Entonces, no es igualdad, es supremacía y peor aún, es tratar la feminidad como discapacidad. Y si queremos reducir la violencia hacia la mujer, no podemos tratarla como incapaz y no podemos perpetuarla como víctima y al hombre netamente como victimario, porque estamos dividiendo y fragmentando aún más la sociedad. Bueno, muchas gracias, Mamela. A la vuelta de la pausa tengo otras preguntas para ustedes. Muy interesante realmente, informarnos es lo que buscamos, ¿verdad? A la vuelta de la pausa estamos con más del gran debate. ¿Cómo se relaja un ídolo en su tiempo libre? Encontrando su paraíso en la tierra. Un lugar donde se respira aire puro, donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas. Porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo. Nos vemos en Ecovita. Ecovita, un paraíso natural. ¿Sabés todo lo que podés pedir en Pedidos Ya? Comida. Lo del súper. De la farmacia y más. En Paraguay, pedime lo que quieras, que te lo llevamos. Pedidos Ya. Estás viendo El Gran Debate. Segundo bloque del gran debate. Bueno, esto realmente está para alquilar balcones, ¿verdad? Muy interesante todo. Bueno, pero también te quiero comentar de que nuestro principal patrocinador, Ecovita, está estrenando hoy nuevo material que nos muestra un poco un personaje central. Vamos a ver un poco ese material y a la vuelta estamos otra vez. ¿Cómo se relaja un ídolo en su tiempo libre? Encontrando su paraíso en la tierra. Un lugar donde se respira aire puro, donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas. Porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo. Nos vemos en Ecovita. Ecovita, un paraíso natural.
Mira, pues, ¿a quién le vamos a encontrar en Ecovita? Al querido Roque Santa Cruz, el ídolo acá de multitudes en Paraguay y también en muchas partes del mundo. Figura central mucho tiempo en Alemania, del Bayern. Bueno, felicitaciones a Ecovita por este material muy interesante. Bueno, precisamente Ecovita te trae esta propuesta. Adquirí tu lote en Ecovita Country Club y disfruta de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción. Aquí te podrás relajar con el agua cristalina de una amplia laguna, tomando un rico tereré a la sombra de árboles majestuosos, respirando aire puro y escuchando el canto de las aves. ¿Te gustan los deportes? En Ecovita vas a disfrutar de instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes, incluyendo un gimnasio de última generación, un enorme spa y salón de juegos para niños. Viví una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos, disfrutando los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva. Ecovita, el paraíso para toda la familia, escondido en Nueva Italia. Llama al 0986-293-444 o ingresa a www.ecovita.com.pi para más información. Bueno, licenciado, sin embargo, hay muchos defensores de esta agenda. Y especialmente hablan de que es simplemente una paranoia de grupos conservadores, especialmente de grupos religiosos. Y a ver, ¿qué hay de cierto de esto? O sea, ¿qué componente religioso tiene esta oposición? Bueno, primero digo que no, niego categóricamente eso. Y segundo, voy a presentar algunas evidencias para que se den cuenta de que esta agenda de los objetivos del desarrollo sostenible ha sido llevada adelante de una manera absolutamente, por decirlo, secreta, ¿no? Yo no sé si el ciudadano de a pie en su casa, el televidente, sabe que desde la ONU están controlando a nuestros senadores y diputados para ver si ellos están legislando conforme a esta agenda o no. Aquí tenemos un material, es la página web que se llama ods.congreso.gov.py y ustedes pueden entrar y pueden ver incluso por senador si es que el senador está cumpliendo o no lo que la ONU le está demandando. Eso no puede ser cierto. Esto es entreguismo, se llama vender la patria y vender la madre. Es grave, ¿verdad? lo que está diciendo el licenciado, o sea que esto se puede comprobar. Absolutamente. Una intromisión es más, alevosa a la soberanía de un país. Este es uno de los objetivos, ¿verdad? Que está en la página, objetivo fin de la pobreza, acabar con la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. ¿Quiénes fueron los legisladores que más, por lo menos, propusieron proyectos de ley para este objetivo de la ONU? Sixto Pereira, Jorge Querey y Esperanza Martínez, ¿verdad? Los senadores comunistas, ¿verdad? Me parece una ironía que ellos sean los que estén proponiendo más proyectos de ley para acabar con la pobreza, ¿verdad? Porque el comunismo lo que ha traído solamente es pobreza y miseria en todos los lugares donde se aplicó, ¿verdad? Sin embargo, la ONU está controlando a nuestros senadores, a los que usted y yo, señora, votamos, para ver si cumple con lo que la ONU quiere. Entonces la pregunta es, ¿a quién responden nuestros políticos? ¿A la ONU o al pueblo? Esto es absolutamente grave, es una entrega absoluta de la soberanía. Y siguiendo con más detalles, vos me preguntaste, Hugo, cómo se lleva esto adelante. Es interesantísimo notar que hay una comisión ODS Paraguay 2030. ¿Saben quiénes participan de la comisión? Los diputados, los senadores, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, varios ministerios, entre los que están la mujer, de salud, trabajo. Y además, como si todo fuera poco, en la categoría sociedad civil, supuestamente, están, por ejemplo, ONGs como CEDIA, que hace unas semanas estuvo en el ojo de la tormenta, ya que aglutina un montón de ONGs que fueron parte del proceso de este terrible plan de niñez y adolescencia que se hizo también en secretismo, con el cual procuraron quitarnos la patria potestad de nuestros hijos, ¿verdad? Y también Decidamos, otra nucleación de ONGs, por cierto, de izquierda. Entonces, esta gente vendió la patria, vendió su criterio al dinero globalista y nosotros tenemos que hacer algo. Yo te aseguro, Hugo, No, y estoy seguro... esto justamente te iba a preguntar. Sí. O sea, ya estás hablando de dinero, ¿por qué tendría tanta fuerza en el Congreso paraguayo o en cualquier otro congreso? O sea, que haya cambios, o sea, ¿por qué un senador estaría alineado a esto? ¿Tendría que haber algo muy fuerte detrás? Primero, yo insisto que hay posiblemente algunas convicciones, ¿no? Evidentemente la ONU, que es comunista, y eso pues, se puede comprobar con un simple examen
de los principios que lleva adelante, está muy alineado obviamente con ciertos senadores que también son socialdemócratas o comunistas incluso. Pero más allá de eso, yo estoy seguro que hay sobornos o incluso dinero también por debajo de la mesa. Ahora, no tengo pruebas, pero no tengo dudas tampoco. No tengo ninguna duda, porque esto no se hace. ¿A quién le consultaron ustedes, señores senadores y diputados, para estar siendo así sometidos por la ONU? ¿A quién le consultaron? Esto no se llevó a plebiscito. Yo estoy seguro que si me voy a Cuatro Mojones ahora y le pregunto a un paraguayo promedio si sabe qué son los ODS o la Agenda 2030, no saben. Y eso no puede ser. Bueno, Mamela, yo no sé si vos tenés el mismo criterio o evidencia. Bueno, me dicen que perdimos contacto momentáneo con Mamela. Enseguida estamos. ¿Puedo seguir mostrando algunas sí, puedes cosas, seguir Hugo? mostrando, doctor. Mira, la pregunta es, ¿quién escribió los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sostenible? El asesor del presidente de la República, Jeffrey Sachs, que fue asesor durante su campaña presidencial, luego incluso fue llamado a ser uno de los negociadores. Jeffrey Sachs, economista, durante mucho tiempo fue uno de los delegados más Del importantes. equipo de Soros. O sea, que vos decís que Soros está detrás de eso. O sea, eso no es una ficción. Mira, la semana pasada salió a luz que Juntos por la Educación, por ejemplo, que es una ONG que está muy involucrada en el Ministerio de Educación, recibe dinero de una fundación internacional que se llama Fundación Avina. Y Fundación Avina es principalmente financiada por la Open Societies Foundation de George Soros. Bueno, Entonces, esto es grave, ¿verdad? Mamela, realmente me pone piel de gallina, la piel de gallina, todo lo que estaba mencionando acá el licenciado. Se habla mucho de este tema de que hay mucha financiación detrás y se habla de Soros, Bill Gates. Muchos dicen, no, eso es mentira, eso es un simple conspiranoico, o sea, de cosa de conspiranoicos. Eh, pero, ¿qué hay de cierto? ¿Qué información tenés vos? ¿Tenés alguna investigación al respecto? Eh, ¿Están detrás? ¿Y cuál sería el objetivo de estas personas, verdad? Sí, de hecho, el mejor ejemplo es lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos. El candidato a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, por el Partido Demócrata, dijo que si él gana, cosa que todavía está en disputa, iba a revocar el acuerdo de la Ciudad de México. ¿Y qué dice el acuerdo de la Ciudad de México? Que no se puede usar los impuestos de los Estados Unidos, es decir, el dinero de los contribuyentes, para financiar abortos en el tercer mundo. Es decir, si gana el Partido Demócrata, está en su agenda reducir la población de nuestros habitantes. Imagínese usted si lo dice en otras palabras, están llamando a un genocidio de forma abierta y no cualquiera, sino con fines económicos. En los países donde hay pobreza, vamos a reducir la población. Y eso yo lo llevé un paso más adelante, ¿no? Usted me habló de organismos multilaterales y grandes fortunas, pero esto pasa a nivel Estado. En cuanto a George Soros invirtió $200 millones en las elecciones de Estados Unidos para justamente ganar voto negro. El voto de la población negra en Estados Unidos es lo que se llama voto cautivo. Más del 90% de la población negra vota por el Partido Demócrata, precisamente porque se ha convertido en su padre proveedor. Estamos hablando tanto de la patria potestad en Paraguay. Veamos qué pasa cuando estas políticas ya se han aplicado. En Estados Unidos, 2 de cada 3 niños negros no tiene padre. Y solo 1 de cada 10 hogares negros está en matrimonio. Es decir, 9 de cada 10 viven en concubinato o, peor aún, gran parte de la población está en prisión. La gran parte de la población negra masculina está en prisión. ¿Y cuál es el índice común de la población presidiaria? La falta de figura paterna. La falta de figura paterna es una garantía de todo tipo de vejaciones. Digamos, el 53% del embarazo adolescente se potencia, digamos, en un 53% cuando no hay un padre. La fragmentación de la familia es el mayor indicador de todo tipo de problemas sociales. Y eso Estados Unidos lo tiene evidenciado con la población negra, que es justamente la que se ha convertido en el peón del Estado. Se habla de políticas de plantación, porque ya no es la dinámica amo y esclavo entre el terrateniente y el esclavo, sino el partido que ha logrado convertir al Estado en el padre proveedor. Entonces, la patria potestad no es solo en lo que uno autoriza, sino en que ya ocupa ese rol. Bueno, a ver, vos me asustás más, Mamela, que el licenciado. A ver,
lo que estoy tratando de entender es que hay Fui un un poco más patrón, lejos, tal vez. o sea, hay un patrón común entre, por ejemplo, las denuncias sin pruebas en contra de hombres, el tema de las leyes de acoso, o sea, que buscar destruir un núcleo familiar para que carezca de un hombre en la familia para que esto pueda disgregarse con más facilidad, ¿o estoy entendiendo mal? Absolutamente, y gracias por decirlo de esa forma. Se fue mi cámara. Sí, Hola, ahí te volví. escuchamos igual. Sí, absolutamente. De hecho, eso es un problema muy grande. Este sistema que pretenden imponer necesita de hombres débiles, porque solo los hombres fuertes pueden resistir a este programa. Entonces necesitan arrancarle al hombre primero de su igualdad ante la ley y segundo de ese espíritu guerrero que le caracteriza y que ustedes lo saben perfectamente con la garra guaraní. Entonces justamente al volver a la sociedad emasculada, que es arrancarle su masculinidad, es que se vuelve dócil y sometida y Bueno, lista y preparada para esta agenda que nos pretenden imponer. bueno, bueno, tengo que ir ahora a un pequeño corte, pero esto me lleva a la siguiente pregunta que tiene que ver no ya con la debilidad del hombre propiamente, sino que por la generación misma, la llamada generación de papel, y que me gustaría que me hablen de eso, ¿verdad? Vamos al corte y enseguida estamos con más del gran debate. ¿Cómo se relaja un ídolo en su tiempo libre? Encontrando su paraíso en la tierra. Un lugar donde se respira aire puro, donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas. Porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo. Nos vemos en Ecovita. Ecovita, un paraíso natural. ¿Sabés todo lo que podés pedir en Pedidos Ya? Comida. Lo del súper. De la farmacia y más. En Paraguay, pedime lo que quieras, que te lo llevamos. Pedidos Ya. Hacemos un contacto con la calle y su gente para dar a conocer denuncias y problemáticas que aquejan el día a día. Callejeros, lunes a viernes a las 15:30 por Unicanal. Estás viendo El Gran Debate. Bien, ya estamos en el tercer bloque. Pasó volando, realmente muy interesante todo. Todavía no me recupero de todo lo que me están diciendo acá, pero bueno, hay que seguir. Pero antes de seguir, te quiero hablar de esta interesante propuesta que nos trae Ecovita. Adquirí tu lote en Ecovita Country Club y disfruta de un paraíso natural a solo 35 kilómetros de Asunción. Aquí te podrás relajar con el agua cristalina de una amplia laguna, tomando un rico tereré a la sombra de árboles majestuosos, respirando aire puro y escuchando el canto de las aves. ¿Te gustan los deportes? En Ecovita vas a disfrutar de instalaciones preparadas para practicar más de 75 deportes y actividades diferentes, incluyendo un gimnasio de última generación, un enorme spa y salón de juegos para niños. Vive una experiencia única a orillas de la laguna con tus seres queridos, disfrutando los sabores de nuestra carta gastronómica exclusiva. Ecovita, el paraíso para toda la familia, escondido en Nueva Italia. Llama al 0986-293-444 o ingresa a www.ecovita.com.pi para más información. Bueno, me viene a la cabeza todas esos ingentes memes que veo por ahí, incluso publicidad, de que hablan de una nueva masculinidad. Bueno, yo de hecho creí que se trataba de un meme y hasta que entré a mirar en unas páginas y hablaba de nuevas masculinidades. Y eso tendría que ver con esto que hablan los politólogos de la generación de papel, lo que decía justamente Mamela, de que se busca adrede una sociedad más frágil.
Sí, sí, efectivamente, y pasa mucho porque en la década de los 60 se instaló un discurso proveniente de la élite de los intelectuales de izquierda que hoy conocemos como pacifismo, ¿no? El pacifismo es una ideología en la cual se lleva la desiderata de la conducta pacífica, de la no violencia a un extremo, incluso al extremo de la incapacidad de responder en términos de una agresión legítima, ¿no? Porque el instinto de conservación de los seres humanos nos lleva a responder para defendernos ante agresiones externas, ¿verdad? Pero se instaló el discurso de que ni siquiera uno puede defenderse en esos casos, ¿verdad? Y de que hay personas que han sido estructuralmente, dice este discurso, que han sido estructuralmente vejadas o agredidas por la historia, por la sociedad, y que esas personas tienen que ser reivindicadas por medios de políticas de acción afirmativa, por medio de un ingente presupuesto estatal que elabore programas para protegerlos, para poder desarrollar lugares seguros, dicen. Efectivamente, esta serie de ideas lleva a condenar todo lo masculino en relación con la posibilidad de que el hombre pueda actuar en defensa propia, ¿verdad? Hoy en día, cualquier varón, incluso también no solamente los varones, sino la policía. Hoy en día la policía suele ser a menudo deslegitimada de su función del monopolio de la violencia, ¿verdad? Para poner orden. ¿Por quién? Por medios progresistas que lo que buscan es instalar el discurso de que cualquier tipo de violencia está mal. Y eso no es cierto. La violencia legítima de la defensa es correcta. Y con respecto a esto que mencionaste de las nuevas masculinidades, es increíble cómo se instaló incluso dentro de los hogares norteamericanos, y obviamente nosotros somos en gran medida receptivos a toda esa cultura también, el hecho de esa idea totalmente trastornada de que lo que no te mata te hace más débil. Lo que no te mata te hace más débil. El dictum común suele ser lo que no te mata te hace más fuerte. Pero hoy en día parece ser que uno no puede escuchar nada que le pueda ofender. Entonces están los discursos de odio, está por ejemplo el hecho de que las Pero palabras... dicen que es un truco eso para evitar justamente Claro, que se absolutamente. debata, para que te Absolutamente, bloqueen. absolutamente. De hecho, es parte de la agenda de esta gente de la ONU no exponerse a cualquier tipo de crítica y en caso de que sean expuestos, calificarla como discurso de odio. Entonces, de esa forma anulan al contrincante en su moralidad. Lo llaman agresivo, odiador, ¿verdad? Hater, como se ha dado en llamar. Pero esto solamente socava la base fundamental de la sociedad que tiene que ver con la agresión legítima, con el derecho a la defensa, ¿no? Hoy en día parece ser que eso se ha dejado de lado. Entonces, yo insisto en que lastimosamente toda esta agenda 2030 está transversalmente la palabra género. Los 17 objetivos de la agenda 2030, en todos aparece la palabra género. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que quiere instalar esta gente de una manera antidemocrática? ¿Qué es lo que quiere instalar controlándole a nuestros congresistas para ver si cumplen con sus órdenes? Esto es grave, señoras y señores, y los congresistas deberían salir a decir por qué están cumpliendo imperativos o mandatos de un organismo supranacional. Ellos se Bueno, deben a nosotros. quiero ir contigo, Mamela, porque justamente estamos hablando de eso, de las sociedades más frágiles, ¿verdad? Pero también hablaste de una reducción de la población. O sea, quiero entender un poco eso. Pues, o sea, ¿por qué alguien querría reducir la población? Hay una idea maltusiana de que va a escasear los alimentos. O sea, ¿cuál es la razón? Porque en medio de película ya parece eso en serio. Me encanta que haga ese paralelo. De hecho, recién entre referentes de la filosofía libertaria salió la Liga de los Vengadores, precisamente frente a lo que se presenta como un Thanos. Tal como dice usted, se ve como ya una película. ¿Y cuál era el fin de Thanos? Era precisamente ese, ¿no? Y es la idea del poder. El control de población es preciso, primero, porque estás legitimando el poder del Estado y las instituciones supranacionales para determinar desde y hasta cuándo tiene valor la vida. Entonces ahí ya se están excediendo en sus funciones y están teniendo el poder máximo, que es el de controlar la vida. Y también claramente es una forma más fácil de gobernar. Primero, si tú determinas quién vive y quién muere, y segundo, si tú determinas cuánta gente hay.
Entonces, estamos realmente entrando en un futuro distópico, como el que auguraba la novela Un Mundo Feliz, recomiendo la lean, de Aldous Huxley, donde precisamente en esta nueva sociedad ya no habrá amor, porque el amor conduce al odio, y ya no habrá reproducción natural, sino que las personas serán gestadas en máquinas, precisamente porque ya no tendrán vínculo familiar, porque en la familia hay odio, hay amor, hay todos estos sentimientos que buscan eludir. En una sociedad planificada no hay lugar para el orden espontáneo, no hay lugar para el amor, para sentimientos morales, para sentimientos, digamos, espontáneos, solo hay lo tipificado. Y tal como presentaron ustedes en la introducción, es lo que busca la ONU. Quieren una sociedad planificada y poner fin a todos los avances que hemos logrado hasta ahora desde la revolución industrial, que sacó de la pobreza a la mayoría de la población. Ellos no quieren espontaneidad, no quieren emprendedurismo, quieren una sociedad de control y quieren controlarla desde la concepción. Bueno, lo que estás hablando, aparte de ser bastante tétrico, requeriría de mucha fuerza o por lo menos de un lavado de cerebro muy grande, como los que hubo de hecho en la historia con el tema de quitarle la personalidad a los negros, quitarle la personalidad a los judíos, para que se vea como más, digamos, admisible por parte de la sociedad. O sea que acá ya estamos hablando no de una masacre de personas ya nacidas, sino que por lo que veo, la pretensión es una masacre de personas que todavía no han nacido. ¿Es así el nuevo enfoque? Exactamente. De hecho, el aborto es la principal causa de muerte en el mundo. El año pasado mataron alrededor de 42 millones de personas y el año anterior también. En la Segunda Guerra Mundial murieron alrededor de 75 millones de personas en toda la guerra. 2 años de aborto matan a más personas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de un genocidio que está queriendo ser vendido como derecho. Y estamos viendo realmente que es, una vez que se reconozca como tal, el peor genocidio de la humanidad. Bueno, y eso tiene que ver también con el tema ideológico. Yo no veo cómo legitimar, por ejemplo, la muerte de personas si es que no hay un trabajo ideológico detrás, ¿verdad? Efectivamente, Hugo. Hay que recordar que en gran medida la ONU está siendo dirigida por personas que son filosóficamente materialistas, ¿no? Y no solamente la ONU, el Banco Mundial, el FMI, Fondo Monetario Internacional, una y otra vez todos estos organismos están siendo dirigidos por personas que ven la vida solamente como una cuestión en términos materiales, ¿verdad? Incluso Lagarde, que había sido durante mucho tiempo una persona importante en el Fondo Monetario Internacional, hablaba de la posibilidad de conceder eutanasia a los ancianos como una forma también de disminuir el déficit fiscal, ¿verdad? O sea, entonces estamos hablando de gente que es materialista y, oh casualidad, el comunismo era eminentemente materialista. Ya. Bueno, tengo que ir a un corte, a la vuelta estamos con más del gran debate. A continuación, cara o cruz. ¿Cómo se relaja un ídolo en su tiempo libre? Encontrando su paraíso en la tierra. Un lugar donde se respira aire puro, donde se disfruta el horizonte y la compañía de sus estrellas. Porque un hombre viaja por el mundo en busca del paraíso y vuelve a casa para encontrarlo. Nos vemos en Ecovita. Ecovita, un paraíso natural. ¿Sabés todo lo que podés pedir en Pedidos Ya? Comida. Lo del súper. De la farmacia y más. En Paraguay, pedime lo que quieras, que te lo llevamos. Pedidos Ya. Analizamos y debatimos a profundidad los hechos noticiosos del día. A fondo, nuevo horario, lunes a viernes a las 17 por Unicanal. Last night, I switched bodies with a serial killer. Freaky, right? It's me, it's Millie. Shake, bitches. I can't wait to kill you. I want my body back. Come and get it.
Freaky, right? ¿Sabés todo lo que podés pedir en Pedidos Ya? Comida. Lo del súper. De la farmacia y más. En Paraguay, pedime lo que quieras, que te lo llevamos. Pedidos Ya. Estás viendo El Gran Debate. Bien, ya estamos en el último bloque. Realmente pasó volando. Bueno, mención especial para Protection Dental Center, que cuida mi salud bucal. También a Medical Hair Paraguay, que también cuida mi salud capilar. Bueno, sinceramente quisiera explayar, que nos explayemos más, ¿verdad? Pero el tiempo es un tirano. Así es que me gustaría pedirles si pueden hacer unas conclusiones, si es posible, en un minuto. Y bueno, quiero comenzar contigo, Mamela, unas conclusiones, palabras finales, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo quiero mandar un saludo enorme al Paraguay, agradecerlos por su maravillosa tradición y su historia, y gracias a lo triste y dura y a la vez prominente que ha sido la historia del Paraguay, hablando sobre todo de la guerra de la Triple Alianza. Cómo y cuánto se sacrificaron sus hombres en esa batalla, y luego cómo y cuánto levantaron la nación las mujeres. Esta perspectiva de género, esta ideología, si hay algún lugar donde no debe poder dejar huella, es en el Paraguay, donde la vida del hombre y la mujer tiene un valor supremo y ha sido un ejemplo ante el mundo en perseverancia. Entonces, no permitan que su soberanía quede aplastado por una ideología que pretende sojuzgar, menospreciar y manipular a sus legisladores. Los legisladores están ahí, como dijo mi contertulio, para ser la voz de ustedes, no estar a merced de una agenda internacional. No permitamos que aplasten nuestra lógica y sentido común. Como bien dijo, nuestro sentido de supervivencia está primero. Si nos piden matar a un inocente, hay algo que anda mal. Si nos piden que nos sometamos, claramente no estamos siendo libres. Muchas gracias, Mamela. Licenciado. Bueno, quizás sea importante recalcar una vez más que la ONU es un nido de víboras comunistas. Y lo digo con todas las de la ley. Le invito a cualquiera que esté en contra de esta afirmación a un debate público eventualmente y vamos a poner las pruebas sobre la mesa. En segundo lugar, para los ingenieros sociales de la ONU, acá van a encontrar resistencia. No estamos de acuerdo con lo que están queriendo hacer. Esto no ha sido debatido ampliamente en las esferas sociales. Esto ha sido, este plan de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un plan de ustedes, pero no ha sido consultado con el pueblo paraguayo. Ustedes no son nadie aquí. Y a nuestros legisladores les invito a reflexionar a quién deben sus lealtades, quiénes le están pagando el sueldo. Y en todo caso, si van a ser funcionarios de la ONU, señores congresistas, genial, retírense y déjennos seguir adelante con lo que es la paraguayidad, ¿verdad? La defensa de la vida, de la libertad, la propiedad privada, de la familia. Eso es la paraguayidad. Así que este es un llamado a todos los paraguayos a que se hagan, a que conozcan qué está pasando. Pueden entrar en internet y poder investigar sobre estos temas que están totalmente documentados. Bueno, muchas gracias, licenciado. Nada más para dar énfasis nuevamente de que, y dejo constancia de que se le ha invitado, ha aceptado Estefanía Laterza de los Ríos, coordinadora nacional de la ODS de Paraguay, es una embajadora. Acá está su lugar vacío. Lastimosamente nos ha dejado plantado, desvió la llamada, se le invitó, le enviamos mensajes, no nos respondió más. Y bueno, para que la gente finalmente esté al tanto de esto y que no se diga que esto es un debate entre nosotros mismos, como dicen por ahí o tratan de instalar. Bueno, muchas gracias también a todos los que nos están viendo, a todos los televidentes por hacer realmente este programa posible. Y finalmente, como siempre decimos, ustedes tienen la última palabra en sus casas. Hasta el próximo domingo para un nuevo gran debate. El Gran Debate fue presentado por Ecovita Country Club, el paraíso escondido en Nueva Italia.